Gracias, congresista Alcorta. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta, por permitirme un saludo a los invitados y a los integrantes de la comisión. Este debate entre un concurso y un examen lo tuvimos hace años en la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando de concurso se pasó a examen y decía quienes iban a ingresar eran los que aprobaban. Y había en los concursos previos, me recuerdo, 1.200 vacantes, y cuando se aplicó el examen aprobaron alrededor de 500. Y en ese entonces también había el debate en la universidad que decía, ¿cuántos queremos que aprueben? ¿Que aprueben 80%? Se elaboraba una prueba para que apruebe el 80%. Si queremos que apruebe 30, se elaboraba una prueba para que aprueben 30. Y por las estadísticas era más o menos el resultado, porque uno que había que jugar entre estadísticas y probabilidades y la data previa. Entonces yo creo que aquí hay un primer error conceptual. Lo que manda la ley dice nombrar pero concurso público. Y el examen es un componente, no es el determinante. Entonces yo creo que ahí, digamos, se ha debido considerar que el examen no es lo que determina la eliminación. Es cierto, digamos, que en el artículo de la ley, en el artículo 90, termina diciendo, se publica la lista de aptos para pasar al siguiente nivel. O sea, que sí, el examen era un nivel que decía quiénes eran aptos y no aptos. O sea, sí era cancelatorio. Pero creo que es un error que habría que corregir incluso en la propia ley. Porque hay un dicho que dice, para ser buen magistrado, sea juez, fiscal, miembro de distintos organismos, se requiere que la persona sea proba y sea honesta. Y hay un dicho que dice, y si sabe algo de derecho, mejor. ¿No? Bueno, puede ser, digamos, una exageración si quien no toma literalmente, pero tiene que entenderse que es un concurso y no es un examen. Porque ciertamente, digamos, nosotros necesitamos que haya, dentro de lo que hay en el país, jueces y magistrados honestos y probos. Es una primera cuestión. Yo creo, digamos, que ¿qué hacemos con el actual concurso? Yo creo que hay que terminarlo. Ciertamente las 3 personas han ganado un derecho, y esas eran las reglas. Y la institucionalidad se mide por el respeto a las reglas preestablecidas. Entonces, conclúyase este proceso y luego se implemente otro donde se realmente se mida con otros parámetros. Ciertamente porque necesitamos urgentemente la Junta Nacional de Justicia para que comience a funcionar en el país. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Costa. Gracias, presidente. Saludo a los miembros de la comisión especial que nos acompañan. En primer lugar, le pediría al presidente de la comisión una precisión. Yo entiendo que el concurso convocado sigue su curso, pero se ha anunciado que se convocará un segundo concurso. La pregunta es, todavía no se ha convocado. Entiendo que no se ha convocado. Y entiendo que ustedes vienen a señalar que se requieren algunas modificaciones legales en términos del plazo y en términos de los procesos administrativos y presupuestales a efecto de tener más libertad pero me pregunto si también vienen a pedirnos alguna modificación legal sobre el marco que ha servido de base para el primer concurso. Yo entiendo que sí, pero quisiera saber cuál es la opinión, porque ustedes han venido a decir que en términos de modificaciones legales quieren más plazo y quieren más libertad para contrataciones. Me parece muy bien, pero si vamos a hacer modificaciones a la ley, ¿por qué no modificamos los parámetros que ha establecido la ley para este concurso? Yo creo que, esa es mi lectura de las lecciones, yo creo que tenemos un problema en la ley y asumimos por supuesto la responsabilidad por eso, pero es la oportunidad de hacer modificaciones y la vamos a hacer para asuntos de carácter formal. En primer lugar, yo diría que hay, digamos, no solo que muy pocos de los candidatos aprobaron, y cuando tan pocos candidatos aprueban una prueba,
La prueba no es de los candidatos, sino es de la prueba, obviamente. Y en segundo lugar, el otro problema, diría yo, y algunos de los miembros de la comisión en algún momento lo hicieron incluso público, es que, y lo ha mencionado acá el colega Violeta, es que habiendo buenos candidatos, entre los que, digamos, desaprobaron el examen, no había nadie de renombre, digamos, en la carrera, o no estaban, digamos, los principales nombres. ¿Qué es lo que queremos? Porque, digamos, este es un ente que está un poco sobre todo el sistema. Entonces tienen que estar los mejores y la convocatoria no fue exitosa en convocar, digamos, habiendo buenos, no estaban los mejores. Entonces, ¿qué pasa con el marco normativo que ahuyenta a los mejores? Y yo quisiera hacer 3 comentarios, a ver si ustedes comparten eso. En primer lugar, yo creo que el examen de conocimiento ciertamente ahuyenta a los... Porque lo que se trata acá es de, digamos, convocar a los mejores. ¿Qué significan los mejores? Los que tienen una trayectoria profesional reconocida y una solvencia y idoneidad moral reconocida. Y eso no se evalúa con un examen de conocimiento, se evalúa con la trayectoria misma, que está en el currículum, la historia profesional y personal. Y perfectamente se puede tener un concurso de méritos, público de méritos, sin tener examen de conocimiento, porque lo que se evalúa es precisamente la trayectoria a la luz de ese currículum. Entonces, claro, hay una posibilidad de eliminar ese componente. La otra es, que a mí no me disgustaba, la propuesta del Ejecutivo inicial era más que un examen de conocimientos, era un examen de conceptos, ¿no? Y simplemente voy a leer rápidamente el primer párrafo del 52 del proyecto original. Si el examen de conceptos es presencial y tiene por finalidad el desarrollo de uno o más temas de actualidad relacionados al sistema de justicia peruano, derecho constitucional, derechos humanos y otras ramas del derecho, así como a la ética profesional y la función y gestión pública, mediante la preparación de un ensayo u otra prueba de desarrollo que responda a las preguntas formuladas por la Comisión Especial. Pero el mismo artículo 52 del proyecto remitido por el Ejecutivo traía, digamos, su propia trampa, porque dice a renglón seguido, para tal efecto se aprueba un balotario. Entonces, pero si nos quedamos con el primer párrafo del artículo 52 original, yo creo que, de mi punto de vista, por supuesto, eso sería suficiente para saber si tenemos una persona con criterio sobre los temas de actualidad, es decir, el ente que va de alguna manera a supervisar todo el sistema de justicia requiere gente que tenga una capacidad que se mida a la luz de un ensayo y no de un examen de conocimientos. Entonces, si se insiste en evaluar esto, que no necesariamente debería ser así, yo creo que bastaría con evaluar la trayectoria a través del currículo y en la entrevista personal. Pero si se insistiera, esta es una fórmula, creo yo, mejor, más atractiva que la de sentar a una persona que se le exige 25 años de trayectoria profesional a dar un examen de conocimientos. Eso ciertamente ustedes, seguramente ninguno de los miembros de la comisión, ni ninguno de los que estamos acá nos hubiéramos animado. Entonces, ¿por qué se van a animar los buenos a dar un examen de esta naturaleza? Pero si se quisiera mantener la prueba sobre las calificaciones, digamos, los conocimientos, creo que una de conceptos nos ayudaría más. En segundo lugar, las pruebas de confianza. Yo tengo varias preguntas sobre las pruebas de confianza que las hice cuando lo discutimos acá. Yo creo que esa es otra cosa que ahuyenta a los candidatos. Uno, porque no sabemos qué cosas son las pruebas de confianza, no están definidas. Son 3, ¿no es cierto? La patrimonial. ¿Qué cosa es la prueba patrimonial? No sabemos. La prueba socioeconómica. ¿Qué cosa es? Tampoco sabemos, no lo define la ley. Y en tercer lugar, la prueba psicológica y psicométrica. Entonces se supone que estamos convocando a gente de trayectoria profesional reconocida. Lo vamos a evaluar psicológicamente, lo vamos a evaluar socioeconómicamente, lo vamos a evaluar patrimonialmente. Como todo el mundo, que yo sepa,
que yo sepa, uno de los problemas que tenemos con las pruebas de confianza es que no se hacen pruebas de confianza en el Perú, hasta donde yo sé. Entonces vamos a empezar a hacerlas con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces la pregunta es eso, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Tienen claro qué cosas son las pruebas de confianza? ¿Ya entraron en contacto con quienes van a preparar estas pruebas de confianza? ¿Tienen una definición de la misma? Porque en la base no está la prueba de confianza. Entonces yo me presento a un concurso teniendo una evaluación ahí que no sabemos en qué consiste. Está, además en la ley dice que las pruebas de confianza se hacen después de la entrevista personal. Ustedes han modificado eso a través del reglamento porque dicen no, la prueba de confianza se hace antes y se toma en consideración al momento de la entrevista. Me lo aclaran en todo caso, pero la ley dice que las pruebas de confianza se hacen al final. Entonces uno pasa por las 3 pruebas y después queda a criterio de la comisión que las pruebas de confianza que no tienen puntaje lo habiliten a uno a ser incluido o no en la lista final. Entonces, me parece que esto tampoco ayuda, en absoluto. Entonces, si no tenemos en el país experiencia con las pruebas de confianza, santo es que las incorporamos en un proceso de esta naturaleza. Yo personalmente, lo dije en su momento y lo repito acá, creo que no nos ayuda, no suma nada y es muy peligroso y ahuyenta a buenos candidatos. En tercer lugar, sobre los pesos relativos, que es un asunto que tiene que ver más con el reglamento que con la ley. Yo soy de la opinión que si lo que estamos evaluando es trayectoria, tendría que tener el mayor peso posible la evaluación curricular. Y en menor medida la entrevista, que también es una suerte de evaluación curricular y evaluación del candidato oral, ¿no es cierto?, personal, y en menor medida la prueba que tiene que ver con los conocimientos o los conceptos. Y en último lugar, quizá nos hubiera ayudado, por lo menos en esta primera convocatoria, no haber tenido una prueba que descalifique, ¿no es cierto?, un conjunto de pruebas que son ¿cómo se dice?, descalifican. O sea, quienes no aprueban la primera quedan fuera de carrera. Perfectamente podría ser posible que alguien no tenga suerte en una prueba, pero que, digamos, después le vaya mejor en otra y eventualmente termine con un promedio razonable. Entonces, si habría, claro, que no sea cancelatorio, eso es a lo que quizá eso también nos podría ayudar. Entonces ahí hay algunas ideas y me gustaría la reacción de la comisión. Gracias. Gracias, congresista Acosta. Congresista Takayama. Sí. Congresista Sí, presidente. Corte. Gracias, congresista. Yo estoy un poco desconcertada, por no decir un montón desconcertada. A ver, yo le quisiera preguntar a través de la presidencia al señor Gino Costa qué significa que queremos gente de renombre. Ya estamos como Bruce. ¿Quiénes son la gente de renombre? ¿Quién califica a la gente de renombre? San Isidro. Los blancos. Pero gente de renombre, no, usted ha cuestionado a través de la mesa gente de renombre. A ver, que se pedían Gino Costa, que se pedían qué. No, pues. Después ha dicho que gente con trayectoria y no por conocimientos. A ver, ¿quién califica la trayectoria? ¿Cuál es la objetividad de calificar la trayectoria? A ver. Después, el tema de en el caso de las reglas del juego que no se pueden cambiar, o sea, ahora hay que buscar, por ejemplo, algo más de representación. ¿Quiénes son los más representados? O sea, hacer una prueba con nombre propio, express. Me parece una barbaridad. Estoy realmente voy a ser bien generosa, pero realmente desconcierta que una persona que se califica de una forma de ser de derechos humanos y de todo, y que prodiga en los medios de comunicación barbaridad y media, no estoy nombrando a nadie, por si acaso se prodiga, y no me importa retirar lo que tenga que retirar, pero que diga que hay que escoger gente de renombre, me parece inaceptable, un insulto desagradable. O sea, estamos exactamente el tema social y racial. Gente de renombre, apellidos. ¿Cuáles son los apellidos? Mira, Quesada, De La Puente, Olechea, Gino Costa, ¿sí? No, inaceptable. O sea, de trayectoria, ¿cuál es la trayectoria? Al contrario, el conocimiento. Las pruebas son por conocimiento. A la Universidad de San Marcos se presentan 60.000 estudiantes, aspirantes. Entran 3.000 de renombre, cholo, blanco, negro, ruso, rojo, pelirrojo y todo. Porque esa es la afectividad, no alcanza para todos. Que había un problema acá, lo había, que hay que solucionarlo, ahora hay que solucionarlo. Pero me parece inaceptable. Y ojalá que los medios de comunicación
Así como recogieron lo de Bruce, recojan también esta situación de que hay que coger a la gente de renombre. A ver, ¿quiénes son a ver, una listita que nos presenten. A ver, ¿quiénes son los de renombre? Toda la caviarada. O gente que tenga trayectoria. ¿Quiénes son los que tienen trayectoria? ¿Quién califica la trayectoria? ¿Para bien o para mal? Y yo le digo algo más, Presidenta, para todos. Cuando se escoge a gente del Tribunal Constitucional, yo en lo personal no lo hace la bancada, nunca lo han hecho en los 3 periodos que tengo. Yo entrevisto personalmente a cada uno de ellos y les hago un cuestionario diferente de lo que me interesa a mí, más que sus cursos, sus posgrados y sus idiomas. Casado, soltero, viudo, divorciada, le ha pegado a la mujer, ha violado, debe plata, porque todos tienen deuda de tarjeta de crédito, pero son deudores, pasan alimentos, su vida personal. Esa es la solvencia moral. Puede ser un erudito en cosas, en textos, pero ¿y su vida personal cómo es? Porque en el miembro del tribunal, uno de los miembros del tribunal tiene como 7 hijos, entre los 25 y los 0 años de edad. Pero sin embargo trabaja, es profesor de universidad, ¿cómo le alcanza para meter a 7 hijos? Uno acaban de sacarlo de una discoteca, que lo dieron por muerto, desaparecido, que lo habían secuestrado. Ese señor tiene un montón de hijos, ¿cómo los mantiene? Entonces el currículum de la vida, el currículum de su vida moral es lo que nos debe interesar para miembros del tribunal, para la Junta Nacional de Justicia. No le pregunten tonterías como le han preguntado cómo se hace este ceviche. Pero me parece inaceptable, y lo rechazo contundentemente, que me pongan a mí gente de renombre, gente con trayectoria, gente en Lima, de San Isidro, el Parque Roosevelt. Inaceptable, Presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Takayama. Gracias, congresista. Un saludo para usted y para todos los invitados de esta mañana. Presidenta, el requisito de la trayectoria democrática no es una propuesta nueva. De hecho, esta fue formulada en el proyecto de ley 3745 que vino justamente del Poder Ejecutivo. Recuerdo además que esta propuesta venía acompañada de requisitos adicionales de dudosa medición, tales como el respeto de los derechos humanos, la opinión que el candidato tenía sobre el cargo a desempeñar, la capacidad de buen trato con el público, visión sobre su función, así como el compromiso con la igualdad y no discriminación y la protección de derechos fundamentales. En ese sentido, mi pregunta, Presidenta, está orientada justamente a saber cuáles son los criterios que permiten saber cuándo una persona ha cumplido con una trayectoria democrática que la haga merecedora de ese cargo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Takayama. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. A través suyo saludar a todas las autoridades que componen el Consejo Especial encargado del concurso para la Junta Nacional de Justicia, una de las tareas probablemente más delicadas que hemos encargado a estas autoridades, habida cuenta de que hay que recomponer una institución que entró en crisis precisamente por los temas de corrupción en el país. En ese sentido, Presidenta, y habiendo señalado junto a otros congresistas que tenemos un cruce con la Comisión de Acusaciones Constitucionales, por lo que voy a tener que retirarme, sin embargo, Presidenta, yo quisiera señalar algunas preocupaciones y preguntas, ¿no? La primera preocupación, Presidenta, es que señalamos, y fue parte del debate, que la conformación de esa nueva Junta Nacional de Justicia tenía que ser transparente y meritocrática. Para eso se estableció un concurso. O sea, el tema de invitados está zanjado, ¿no? Es más, hay quienes, como el Frente Amplio, hemos cuestionado el hecho de que haya una prerrogativa en el Congreso de la República para designar a miembros de autoridades del sistema de justicia que se hace por invitados, porque eso se presta, querramos o no, Presidenta, a un conjunto de negociaciones políticas que no necesariamente tienen que ver con la idoneidad o que tengan que ver con las virtudes y las capacidades éticas y profesionales de quienes aspiran a esos cargos. Y además, como lo sabemos, muchas veces retrasa indefinidamente el acuerdo para resolver el tema de a quienes se designan cuando es por invitación. Así que el sistema por invitación está fuera de toda duda si es que habría que proceder a una modificación, ¿no? Porque además, siendo de esa naturaleza, esto anularía todo lo hecho actualmente, porque quienes han calificado en esta primera etapa lo han hecho por concurso. Si se cambia el sistema hacia invitación, efectivamente el tema queda completamente modificado
Y ese no es el sentido. Por el contrario, nosotros incluso desde el Frente Amplio hemos presentado proyectos de ley que tienen que ver con los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de concurso, que puedan presentarse las tachas, que puedan además conocerse públicamente la trayectoria de quienes postulan a estos importantes cargos, ¿no? En fin, entonces creo que esa preocupación de si el proceso debe ser meritocrático, transparente, público, ha sido ya superada, y en ese sentido más bien expresar la preocupación por cómo hacemos bien ese proceso. Y la idea de que se les pudiera invitar era que si hay una restricción en la norma aprobada, cómo esta puede modificarse, pero en todo caso en relación a lo mejor a plazos, procedimientos, facilidades, y no al tema de el diseño mismo o la razón de ser del mandato que se les ha dado, que es concurso público transparente, ¿no? En ese sentido, yo quisiera más bien expresar una preocupación por el doctor Gutiérrez ha señalado de que había una correspondencia entre los contenidos del examen y el perfil. Sin embargo, si entendí bien, doctor Gutiérrez, a través de la presidenta, es que haría falta hacer un reajuste más bien con las especialidades de las que provienen los candidatos, ¿no? Lo cual significaría una variación en la forma como se escogen las preguntas. La pregunta es, si ya tenemos 3 candidatos que han aprobado con todas estas restricciones, con las dificultades que han habido, y se colocan un nuevo condicionamiento para quienes irían a una segunda etapa de calificación, si eso no desmerece por discriminación que podría arguirse que a unos se les ha tomado bajo unas reglas y a otros bajo otras reglas. O sea, ahí yo siento que hay una preocupación que esperaría que lo pudieran absolver adecuadamente, ¿no? De tal manera que ha habido una discusión pública sobre si y han habido voces sobre el tema de si se anula el concurso o si se sigue para adelante. Ustedes han señalado que se seguiría para adelante. ¿Cómo se salvaguarda el tema de que cambiando o modificando la forma del examen no resulta discriminatorio para los nuevos en relación a los que ya aprobaron? Que sería un tema de no menor importancia jurídica y de equidad de derechos, ¿no? Me piden a través suyo, Presidenta, una intervención con la congresista del Corte y el congresista Violeta. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Como la prueba se compone también del tema de conocimiento, la entrevista personal, el currículum, como dicen acá, ahí coincidimos todos, los 3 pasaron. Hay una fuerte presión. Yo no conozco a ninguno, en mi vida los he visto, no sé ni quiénes son. Pero sí que lo tengo bien claro, porque esa es la objetividad de la prueba, es que no se puede aprovechar la parte del conocimiento que han basado en aprovechar la parte de la entrevista personal y currículum para bajarse a alguien, porque ha habido una presión de cierto sector de la población o de los opinólogos, porque hay hasta colegios de opinólogos, para bajarse uno porque no les gustó la opinión. Yo les pongo un ejemplo, y lo voy a poner bien además. Pedro Cateriano es una persona que detesta un sector de la política. Sin embargo, fue nombrado primer ministro, y lo hizo muy bien, con gran objetividad. No es fácil, hay que tener mucha capacidad. Pero lo que no se puede es aprovechar ahora la entrevista personal y el currículum para la valoración de sacar una nota final, aprovechando las circunstancias de estas 2 pruebas que faltan, a los 3 que han pasado, para bajarse a uno de ellos. Eso no es así. Eso hay que salvaguardarte con toda seguridad. Y creo que la única ampliación, la única posibilidad que hay acá, hay una reforma acá de lo que ustedes nos han venido a pedir, es el tiempo y la parte económica. Pero no se puede condicionar nada más, no se puede cambiar las reglas, no se puede cambiar nada. Sería injusto y comenzaría muy mal este Consejo de Justicia, comenzaría realmente pésimo. Y finalmente, con todo aprecio y respeto, varios somos amigos, ustedes quedarían muy mal. Gracias, presidente. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Aprovechando la interrupción al congresista Arana, pero bien puntual. Los postulantes que habrían sido descalificados de este primer concurso van a tener derecho a volver a postular, porque me parece que en esa línea va la preocupación del congresista Arana. Efectivamente hay que definirlo, ¿no? Gracias. Continuar, Presidenta, con su permiso. Por otro lado, Presidenta, se ha cuestionado el hecho de que el perfil que nos presentan en el reglamento, entiendo que es la norma la resolución 003, ¿no? Presentan en el artículo 1.6, ¿no?
un perfil, ¿no? Perfil del miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y hoy día se ha referido el doctor Gutiérrez a este perfil en correspondencia con el examen. Yo quisiera preguntar si el carácter bastante genérico con el que aparece el perfil que han planteado en la norma 003 en realidad no es el que ha conducido a este desajuste entre el tipo de elementos que se han introducido en la pregunta, en el cuestionario, en la evaluación, que ahora ustedes están señalando más bien debería corresponder al perfil profesional y al conocimiento que deberían tener los candidatos. Entonces, mi pregunta es si es ese perfil que con el nivel de generalidad que tiene no ha inducido también a las dificultades que se han presentado, y en ese sentido me permito preguntarles a través suyo, Presidenta, si no habría que replantear ese perfil y hacerlo mucho más preciso y incisivo, que no van por el lado de ciertamente nombres o notables, sino por el hecho de que pueda posibilitar, por ejemplo, y eso es un tema que quisiera preguntar también, Presidenta, si en esta segunda etapa se puede incentivar mucho más un nivel de participación a nivel de postulantes de abogadas o magistrados o magistradas que pudieran estar interesados en formar parte de este proceso de concurso, porque si entendemos bien se nos ha dicho que solo el 18% de postulantes que se presentaron eran mujeres, ¿no? El tema no es de menor relevancia, Presidenta, porque recordemos que hay una discusión incluso sobre reforma política, sobre el tema de paridad y alternancia. Creo que esto es un tema que no deja de ser importante, pero ¿hay algún mecanismo que pudiera posibilitar este tema de tiempo, este tema de difusión, este tema de acercamiento a provincias, hacer los plazos para que pudiera mejorarse el hecho de que más mujeres pudieran postularse a este importante cargo? Y por último, Presidenta, preguntar sobre ¿cuál sería la propuesta concreta de modificaciones que nos han planteado? Nos han planteado a nivel de ataduras presupuestales, a nivel de la relación perfil-prueba, pero eso es un tema de reglamento, no es un tema de la ley. Pero sí han señalado de que el doctor Gutiérrez señaló que habría que aprovechar esta sesión para plantear si es necesario flexibilizar, interpretar o modificar la norma, señaló. Entonces, si en eso se pudiera ser muy preciso, porque sí me parece, Presidenta, que podría ser un error que bajo la posibilidad de abrir el debate de modificación de la norma para plazos y a lo mejor ajustar temas de perfil, habríamos un debate sobre el tema de si es por invitación, si es por concurso, que sería terrible, porque sería en realidad traerse abajo toda la intencionalidad de la norma, ¿no? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Agradezco la presencia de todos ustedes acá, congresistas, porque están sesionando en paralelo varias comisiones, pero este es un tema trascendental para el país. Esta es una reforma que ha merecido incluso ir a un referéndum y que se ha promocionado como la solución a nuestro sistema de justicia. Así que también espero que los congresistas que están en otras comisiones puedan acercarse al hemiciclo a fin de culminar esta sesión con éxito. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave y finalmente el congresista Mario Mantilla. No tengo más oradores en la lista. Congresista Glave.